buen día, estimados amigos y amigas que ven nuestro canal, el canal de YouTube de International Biological College, el Instituto Universitario de Medicina Natural. En esta ocasión les traemos un video que, aunque la temática que vamos a abordar es bastante común, pero este caso es un poco especial. Bien, ¿qué vamos a abordar? Vamos a abordar lo que es el desnivel de hombros, o cuando uno de nuestros hombros está un poquito más bajo que el otro. Generalmente casi todos mantenemos ese problema producto del estrés o a veces cuando es muy prolongado también se debe a problemas de escoliosis y algo otras patologías que se presentan, pero esas son las más comunes. En el caso que vamos a ver hoy es un caso un poco más avanzado por el hecho de que es una persona que generalmente no sabe soltar su estrés o lo mantiene y ya por lo menos unos 2-3 años, y eso ha provocado a simple vista un desnivel que se nota desde cualquier ángulo, como lo vamos a ver a continuación. Esta es la recomendación para que usted visite a su quiropráctico y pueda evaluarle también bajo estas circunstancias. Ahora, ¿cuáles son los problemas que pueden causar eso? Les decíamos, uno de ellos es la escoliosis, o sea, una desviación anormal de nuestra columna, y también la más común es producto del estrés, sobre todo cuando nosotros padecemos de un estrés muy prolongado y no somos capaces de soltarlo o de relajarnos o de dejar fluir, como dicen muchas personas, toda la problemática que venimos cargando de nuestra vida, nuestro trabajo, etcétera, la familia, todo lo que a usted le recargue, como en el caso que vamos a ver, pues que sí es muy evidente, como decíamos, a simple vista. Bien, ¿qué es lo que causa esto? Generalmente, cuando no es producto de otra patología como una escoliosis, se debe principalmente al hecho de que la primera vértebra cervical que nosotros llevamos en la parte posterior de nuestro cuello, la que está en contacto directo con el hueso occipital, la primera parte del cráneo, esa vértebra que se conoce como atlas, es la que generalmente, producto de la tensión del estrés, los músculos tienden a jalar de un lado uno, de otro lado otros, y eso hace que se nos gire esa vértebra, y es lo que normalmente casi nos pasa a todos, pero a través del tratamiento, de relajarnos, pues no molesta mucho o no se nota. Pero cuando esto ya ha avanzado por meses, por años, etcétera, entonces el estrés va creciendo, va aumentando, y eso a la vez va afectando un número de vértebras hacia abajo mucho mayor. Primeramente, pues la vértebra cervical C1 o atlas va a afectar a las demás vértebras cervicales. Si nosotros no nos hacemos caso, eso va a ir bajando hacia las primeras vértebras dorsales, posteriormente hasta las vértebras lumbares, y ya eso nos va a afectar obviamente lo que es también el hueso sacro y el hueso ilíaco, y por consiguiente los miembros inferiores. Ese es un caso bastante raro, pues ya que lleguemos a esos niveles, porque a veces pues tendemos mucho a no prestarnos atención, como en este caso con nuestra pacientita que vamos a ver a continuación. Entonces, ya saben, amigos, les animamos a ver nuestros videos, suscríbanse a nuestro canal, denle like por favor a nuestros videos, porque eso nos anima a continuar haciendo más videos para las personas en general y para nuestros alumnos. Continuando con lo que les decíamos en la introducción, amigos, tenemos acá un caso bastante peculiar y a la vez pues son bastante comunes en muchas situaciones. Vamos a aprender ahora cómo arreglar el desbalance o desequilibrio a nivel de los hombros, que es, decíamos, bastante común. Tenemos acá a nuestra pacientita Maribel, que ella tiene años de tener este problema, pero últimamente se le ha venido agravando el dolor a nivel de lo que es el área del cuello, el área cervical, toda la parte de la espalda superior y a veces hasta el área lumbar. Pero básicamente el dolor está restringido principalmente en el caso de ella por este problema a lo que es el área cervical y el área dorsal principalmente, que son las áreas que normalmente se afectan en este caso. Cuando dejamos más tiempo, entonces sí ya toda la columna pues se le afecta. Como decíamos, este es un problema bastante común en algunos pacientes que tienen como característica de que tienen mucha tendencia al estrés, ya sea por el trabajo o en realidad su personalidad es así, tienden a guardarse mucho las cosas. Entonces, con los años, cuando no se trata, ya nos provoca ese problema. Si ustedes se fijan acá, es bien evidente, si trazamos una línea de este hombro derecho hacia el izquierdo, van a ver ustedes que es bastante evidente que el hombro izquierdo está mucho más bajo. Aparte, puede voltearse un poquito de espalda. Aparte, nuestra paciente, como decíamos hace un momento, presenta dolores recurrentes
todo el día, todo lo que es el cuello y la espalda, tanto que ya pues le es difícil estar soportando tanto dolor y por eso vino a tratamiento con nosotros. Entonces, aprovechando esa oportunidad, pues que ella amablemente permitió que grabáramos, vamos a aprovechar esta circunstancia. Vamos a explicar ahora cuál es, qué vértebras o qué parte de nuestro cuerpo se ve afectado cuando tenemos este problema de desbalance, desequilibrio de los hombros. Generalmente ese es un problema que inicialmente empieza o se da, después se van desencadenando otras áreas de la columna, pero él inicia con un desbalance de lo que es la primera vértebra cervical o atlas, o conocida como C1 también. Entonces, en este caso, en el caso de ella que tiene el hombro de izquierdo, hacia abajo, más bajo que el anterior, ¿qué significa eso? Que el atlas está girado en dirección del lado izquierdo. Cuando eso sucede, inicialmente es relativamente fácil arreglarlo. Este problema no se corrige en una sola sesión, pero cuando inicia es muy probable que lo podamos corregir de esa forma con una sola sesión. Cuando ya tenemos este nivel de daño, generalmente, a pesar de que empezó en C1, va a extenderse el problema al resto de vértebras cervicales, a las primeras dorsales, y si nosotros no presentamos ese problema o no lo corregimos, pues ya va a empezar a afectarnos las lumbares. Como normalmente sucede, esto llega a crear no solo un desbalance a nivel de lo que son las vértebras cervicales, o en este caso los hombros, sino que también va a crear un desbalance, un desequilibrio de la misma forma a nivel de lo que es la cadera. ¿Qué significa eso? Que el hueso sacro también va a tener ese problema de que va a estar un poco más bajo el lado izquierdo, el mismo lado del hombro que el lado derecho. Eso es común. Pero estamos hablando aquí de problemas que ya se dan durante años. Por ejemplo, ella me comentaba que hace unos 10 años fue que empezó ella a sentirse un poco incómoda, pero así ha estado. Pues no conocía a alguien que le pudiera tratar este problema hasta hace poco se enteró. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Muy bien. Lo primero es vamos a trabajar el área dorsal, esta zona de acá. Después vamos a trabajar el área cervical, que es el área, decíamos acá, a este nivel de donde va C1 o el atlas, que conecta directamente con el hueso occipital, es el que empieza el problema. ¿Qué significa esto? Que el atlas está girado o está hacia abajo del lado izquierdo, provocándonos este problema que es evidente acá, tanto acostada como parada, como acabamos de ver. Ahorita quiero que ustedes presten atención a lo típico en este problema, en este tipo de problemas, en esta desbalance que encontramos a este nivel. Normalmente estos dolores son bastante pronunciados e incómodos. Veamos, empecemos acá en C6T1. ¿Duele ahí? ¿No? ¿Acá? Poquito. ¿Aquí? Poquito. ¿Acá? Sí. ¿Ahí duele más? Sí. ¿Acá? Sí. ¿Aquí? Sí. ¿Aquí? Ahí duele más. Duele más, ok, muy bien. Esta zona, decíamos, es, en toda esta área hay dolor, pero se concentra mucho más acá. Igual acá, Sí. aquí, Sí. ¿viene disminuyendo o se mantiene el mismo dolor? En eso disminuyó. Aquí, Bueno. también, vale. Entonces, si ustedes se fijan, todo lo que es la espalda alta, ya, está afectada. Vamos acá, acá, aquí. Aquí empezando lo que corresponde a las últimas cervicales, D12 o T12 y L1 en adelante, ya empezamos con un dolor mucho más pronunciado. ¿Ahí duele? ¿Acá? 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 Vale, aquí estamos en L4, L5, que hay un dolor bastante fuerte. Y lo típico, por el mismo desequilibrio que tenemos en esta área, es esto. ¿Duele ahí? Sí. Aquí duele. ¿Qué es esto? La articulación sacroilíaca, precisamente porque está, igual que los hombros, desbalanceada, estas dos cinturas, y ustedes podrán ver, si pudieran ver el rostro de nuestra paciente, ven que hay bastante dolor al presionar acá. Y estoy presionando en una presión media, no es ni muy fuerte ni muy leve, pero sí se siente
aparte de esa inflamación en esa área, manifestada también por el dolor de nuestra paciente. Entonces decíamos que el área que vamos a trabajar, principalmente ahorita, vamos a empezar con esta. Recuerden siempre que ustedes van a empezar a trabajar con su paciente, pedirle que se relaje, que respire. Es importante la respiración. Normalmente muchos le dicen a su paciente que respire y normalmente lo hacen de forma descontrolada. ¿Qué significa eso? Aspiran por la nariz y expiran, por la boca. En este caso, para lograr un relajamiento mucho más rápido y mejor, yo recomiendo siempre a mis pacientes hacerlo a través de la nariz. Introducir el aire por la nariz y sacarlo por la nariz con la boca cerrada siempre. Esto nos evita que haya más dolor del que ellos presentan a la hora de que empecemos con las manipulaciones, como en este caso. Entonces respira, por favor, despacito, suave y profundo. En este caso, entre más lenta es la respiración, es mucho mejor. Aquí no es cuestión de correr o de ser muy efusivo a la hora de respirar, es suavemente. Y vamos a empezar, voy a presionarle. Siempre hay que avisar a su paciente, sobre todo cuando son mujeres, por el hecho de que cuando uno presiona acá muy fuerte, siempre duele el busto. Esto en el caso de las mujeres, pero siempre a cualquier paciente se le avisa. ¿Lista? Muy bien. Aquí sucede algo. Sucede algo que muchas veces nos lleva a errores. Normalmente, al ir presionando acá, sé que hay problemas en todas estas vértebras, pero no encontramos ningún sonido que nos indique que ya están en su posición. ¿A qué se debe eso? Que la persona, como decíamos al inicio, es extremadamente nerviosa. ¿Y qué significa? Toda esta zona no está relajada. Mientras no esté relajada, entonces difícilmente toda esta zona, todos los músculos de esta zona, los tendones, los ligamentos, etcétera, van a poder soltar, relajarse, y eso va a impedir pues que las vértebras se posicionen en su lugar correcto. ¿Eso qué significa? Significa que nuestro paciente no está relajado, empezamos a trabajar otras áreas, es lo que comúnmente hago yo, y posteriormente vuelvo a esta zona y ya empezamos nuevamente a sacar y a posicionar las vértebras en su lugar. Eso es importante, no podemos estar presionando y presionando al paciente si no logramos posicionar las vértebras. Sencillamente él todavía está muy tenso, o si es la primera vez, pues lógicamente aún de eso está nervioso, pues vamos a tratar de relajarlo más, trabajamos en otra área y posteriormente ya volvemos nuevamente acá. Hay veces es necesario regresar hasta 3 veces para lograr sacar y posicionar todas las vértebras en su lugar. Normalmente después de que se relaja un poco, vuelve uno y se logran posicionar algunas, seguimos trabajando en otra área del cuerpo, volvemos a probar, se posicionan otras y así sucesivamente. A veces hasta 3 veces en la misma sesión es necesario. Le digo esto porque si no manejamos nosotros esto, vamos a estar echando presión acá y presión al paciente y podemos causarle alguna lesión además de la que ya trae. Nosotros empezamos o seguimos trabajando esta zona de la paciente para lograr que ella se vaya relajando. Después, posteriormente, nosotros vamos a regresar al área dorsal, que es lo que nos interesa. Ahorita lo que estamos logrando es relajarla. Siempre que ustedes vayan a trabajar un área, en este caso vamos a trabajar con ella, decíamos, el área dorsal y cervical, pero siempre es bueno hacerle siempre distintas técnicas. En este caso pues son necesarias. Es normal, aparte de esto, ahorita ya lo arreglamos, pero lo común en esto, la pierna derecha estaba más extendida, más alargada que la izquierda. Ya saben que eso no es que un hueso esté más largo que el otro, sino que generalmente los músculos a nivel de lo que es el músculo piramidal es el que se va a encontrar retraído y es lo que va a jalar una pierna hacia arriba, quedando más corta. Bien, ahora vamos a volver de nuevo acá, ya que nuestra pacientita está más relajadita, y posteriormente continuaremos. Hoy sí, eso es. No sé si escucharon.
siempre estas manipulaciones no es fuerza, estimados amigos y amigas, son movimientos más que todo de precisión, porque no es la fuerza. Con fuerza lo único que podemos lograr en un paciente es lesionarlo más. Vamos a trabajar ahora con el área cervical, decíamos, eso es lo que en lo personal siempre la dejo hasta el final, de haber trabajado todo el cuerpo, y vemos, ¿hay dolor aquí? Sí. ¿Y aquí? Sí. ¿Dónde duele más? ¿Este o este? Izquierdo. Ok. Vale. Sí, aquí. Se siente bien ahí la posición de C1 que está tirada para el lado contrario, y vamos a empezar a trabajar. Relajadita. Eso está muy bien. Eso es. Ahorita en este lado, cuando hicimos la manipulación hacia el lado derecho, es normal que duela un poco más. Siempre un lado va a doler más que el otro, pero es porque precisamente esa área es la más afectada, como decíamos, y a veces cuesta un poquito más que regrese a su posición. Por eso este tratamiento no es de una sola sesión, generalmente. Entonces procedemos acá a relajadita, muy bien, eso es. Entonces ya aquí uno al tocar nuevamente siente que ya la primera vértebra, la C1, entró un poquito mejor, ya está en una mejor posición que la que traía, y obviamente eso se nota cuando el dolor va disminuyendo desde el primer momento que uno hace la manipulación. Muy bien, esto es todo lo que haríamos en este tipo de problemas para que ustedes se acostumbren a tratar a sus pacientes, primeramente a nivel de lo que es el área dorsal, luego el área cervical, y de ahí nos quedamos con una manipulación general de todo el cuerpo de nuestro paciente. En mi caso, yo prefiero trabajar ya el área de la cintura pélvica después de la segunda sesión. En la primera yo me concentro en esta área, que es el área que uno tiene que trabajar realmente y en la que se origina el problema. Respire. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Como pueden ver, este caso es un caso muy poco común. En la mayoría de los casos uno no logra este nivel de avance. Este es un caso especial. Ven, casi siempre hay un pequeño desbalance todavía, pero se corrigió hasta un 80% del problema de nuestra paciente. Eso, como decíamos, no es muy común. Generalmente se necesitan varias sesiones para lograr este avance. Claro que con ella vamos a tener más terapias, pero en este caso, si ustedes pueden ver ya la diferencia entre el desbalance o desnivel del hombro derecho con respecto al izquierdo, es mucho menos. Siempre hay, porque obviamente es la primera vez, pero no, ese cambio que tuvimos ahorita no es muy común.